Jesús proclamó el reino y lo que vino fue la iglesia. Muy buenas, saludos a todos, ¿cómo seguimos? Espero que bien. Lo que acabáis de oír es una frase de Alfred Lois que, bueno, estaba el pobre hombre pues un poco desanimado cuando la dijo, pero es legítimo preguntarse eso y yo entiendo que la gente se lo pregunte. ¿Tiene algo que ver la iglesia que nosotros vemos hoy en el siglo XXI y lo que Jesús quiso hacer y lo que Jesús nos habló que iba a hacer? ¿Tiene algo que ver? Todo lo que he hecho hasta ahora en los vídeos ha sido mostrar que Jesús de Nazaret habla de parte de Dios. Pero yo entiendo lo que mucha gente te pregunta, que ven la iglesia de hoy y dicen, esto no puede ser lo que Jesús quería, la típica frase, creo en Dios, pero no en la iglesia. Yo mismo dije esa frase un tiempo. Pero la verdad es que en mi caso era porque realmente no conocía lo que era la iglesia. Y claro, no se puede creer en algo que realmente no se conoce, aunque creas que lo conoces. Voy a hacerme dos preguntas en este vídeo, dos muy interesantes las dos. Dos preguntas necesarias, que además creo que son dos preguntas que puede hacerse cualquier persona creyente, ateo, agnóstico. Y creo que el paso que vamos a intentar dar, que voy a intentar dar en este vídeo, es un paso que, aun sin fe, lo podemos dar juntos. Entonces, la primera de las dos preguntas y más sencilla es si Jesús quiso crear algo así como una iglesia, porque claro, podría ser que todo esto fuera un gran invento, sería el mayor invento de la historia, pero que sea un invento. No vaya a ser que vayas a leer todo lo que dijo Jesús, todo sobre la vida de Jesús, y no encuentres que en su boca aparece nunca la palabra iglesia o que él nunca haya querido crear la iglesia. De hecho, llama la atención que si lees los evangelios no encuentras en ningún momento puntual un acto institucional de creación y fundación de la iglesia. Y un día Jesús le dijo a sus discípulos, Pedro, sácate tu mejor pescado que vamos a fundar hoy la iglesia. No aparece eso, por eso la teología discute cuál fue el momento puntual en el que Jesús creó la iglesia. Se suele decir que fue en varios momentos o que toda su vida fue fundacional de la iglesia, pero no hay un momento puntual donde Jesús diga, voy a crear la iglesia. Jesús ni siquiera pronuncia la palabra iglesia. Pero es verdad que ahí puede estar la jugada, que la clave es conseguir lo que quieres sin decir lo que quieres. Que no lo haya dicho no significa que Jesús no haya querido crear la iglesia. Para eso hemos de recordar lo que hemos dicho hasta ahora y es que Jesús viene de parte de Dios. Claro, eso sí, me aceptas todo lo que he dicho en estos vídeos. Jesús vino, pero se fue. Entonces, suponemos que algo quiso dejar aquí. No es creíble que Dios venga a la tierra, tenga un plan y que por falta de tiempo, porque un detallito le salió mal, no lo consiguió hacer. Si vino y se fue, es porque tenía pensado dejar algo en ese tiempo que estuvo aquí. La pregunta es si él quiso crear una iglesia, y aunque él nunca usa esta palabra, la palabra iglesia, de lo que sí que habla continuamente es de que con su venida instaura el reino. Y el reino de Dios ya ha llegado con su venida. Entonces, si con su venida viene el reino, lo que nos tenemos que preguntar es qué pasó con su venida para ver en qué consiste el reino. Con su venida lo que sucede es que, de un modo natural, sencillo, natural, fluido, un grupo de gente se le empieza a agrupar en torno a él. Entre su mensaje que lo va extendiendo y que él va llamando a unos y a otros a seguirle, una serie de personas se van agrupando en torno a Jesús. Y a ese grupo de gente Jesús les dice que se extiendan, que vayan y que hagan lo mismo que él ha hecho. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. A ese grupo de personas es al que llamamos iglesia y por tanto queda muy claro que Jesús quiso la iglesia, entendida sencillamente como eso, es el grupo de personas que se reúnen en torno a él con su sola presencia. Por eso es obligatorio hacerse la segunda pregunta de la que os hablo, que es si la iglesia del siglo XXI tiene algo que ver con la iglesia que Jesús empezó y que Jesús hizo, o si por el contrario, en algún momento de la historia, como dirían los protestantes, la iglesia se ha desviado de su camino, se ha tergiversado, si en algún momento se ha roto algo y entonces no hay continuidad entre la iglesia que quiso Jesús y la iglesia que tenemos ahora. A mí me parece muy clave esta pregunta, porque si ya te has puesto en el punto de vista cristiano, si tú ya has creído que Jesús viene de parte de Dios, lo único que tienes que establecer es si hay una continuidad entre lo que Él quiso y lo que tenemos nosotros. Si estableces esa continuidad, entonces hay una línea continua desde Dios hasta nosotros. Lo que vamos a hacer ahora es ver los puntos esenciales que definen a la Iglesia en el inicio y en la actualidad y ver si coinciden. Vamos a conocer las propiedades que los padres de la Iglesia y los primeros cristianos decían que tenía la Iglesia. La primera de las propiedades sería la imagen de cuerpo. La Iglesia es como un cuerpo. Eso primero descarta la idea de que la Iglesia sea algo meramente espiritual, sino que de algún modo es encarnado y materializado en el mundo. Y nos dice que es un organismo vivo con muchas partes y órganos distintos, pero totalmente
aunados en una sola vida que se articulan para ir todos en una misma dirección, como cualquier organismo vivo. Una de las cosas que llevó a Scott Hahn a dejar de ser presbiteriano es comprobar que su iglesia era la escisión de una iglesia anterior que a su vez se había escindido de otra, que a su vez se había separado de otra, y todo esto en menos de 100 años. No veía la unidad familiar que él buscaba en la iglesia de Dios. La segunda propiedad que dicen los primeros cristianos de la iglesia es lo que en hebreo se dice kidusim. Literalmente significa colocado aparte. Se utilizaba para los objetos que se dedicaban al culto de Dios y entonces se separaban de los demás objetos. Ya no se usaban para el uso común, sino para el culto a Dios. Ese separarse del mundo para dedicarse solo a Dios en los primeros cristianos se realizó con las vírgenes y los monjes consagrados. Kidusim se ha traducido por santidad muchas veces, pero ojo, no como sinónimo de buen comportamiento, sino como colocado aparte. Aún así, es interesante ver la cantidad de personas de categoría de buen comportamiento que ha producido la Iglesia, porque personas como la Madre Teresa de Calcuta o San Francisco de Asís no son los únicos. Hay muchísimos a lo largo de toda la historia, unos más conocidos y otros menos, pero hay muchísimos. Y no sé si hay alguna otra religión o confesión cristiana que se le pueda igualar. Yo diría que no, y eso es sintomático. La tercera característica de la naciente iglesia sería su destino global, o lo que en griego se dice kata hole, es decir, que pertenece a todos. Jesús les dijo a sus discípulos, se me ha dado plena potestad en el cielo y en la tierra, id y haced discípulos a todos los pueblos. Según esto, entonces, todos tienen que ser católicos. ¿Dónde está entonces la belleza de la diversidad? A esto tengo que decir dos cosas. Primero, la diversidad de por sí no hace la belleza, sino la armonía en la diversidad hace la belleza, porque de hecho la diversidad muchas veces lo que genera son guerras. Y segundo, que la unidad, cuando es en la verdad y en el bien, no anula la diversidad, al contrario, la potencia, la genera, la crea, y la diversidad enriquece esa unidad. Si todo el mundo fuera católico, el mundo sería más plural, más unido y más armónico. La verdad es muy rica en detalles y matices. La última propiedad que los primeros cristianos dan a la iglesia es que está cimentada. Ellos ponen la imagen de la Nueva Jerusalén, una ciudad que tiene 12 pilares. Esos 12 pilares son los apóstoles. Por tanto, la iglesia es la familia de Dios cimentada sobre los apóstoles. De entre ellos, Jesús elige a uno de ellos y le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, es Pedro, y le da un papel principal sobre los demás, le hace ser cabeza de los demás. De este modo hemos llegado, de un modo muy natural y sin violencias, a la iglesia jerárquica. Si la iglesia es como una familia en un cuerpo que tiene unidad, que tiene que estar cimentada sobre unos apóstoles y que tiene una cabeza, entonces la iglesia es jerárquica, al menos la iglesia que Jesús comenzó. Y Jesús la hizo jerárquica para darle estabilidad. Jesús creó la iglesia y le dio un espíritu y un gobierno, para que fuera como un barco que no estuviera sin velas y sin timón. Y pensamos que no tiene mucho sentido que Jesús hubiera querido ese gobierno, esa jerarquía para la iglesia en la primera generación con los primeros cristianos, los apóstoles y San Pedro, y que no quiera esa misma jerarquía para la segunda generación, cuando Pedro muere. Por tanto, de un modo lógico y evidente, la iglesia, cuando Pedro muere, le busca un sustituto, así como con los demás apóstoles. Y si lo pensamos, muchísimas cosas en el mundo son jerárquicas. Las guarderías son jerárquicas, el fútbol es jerárquico, cualquier empresa es jerárquica, los edificios son jerárquicos, Internet es jerárquico, incluso las orquestas musicales o nuestro mismo cuerpo son jerárquicos. Ser jerárquico simplemente significa que sean una serie de relaciones que no son recíprocas, y yo en principio no veo por qué esto tiene que ser algo malo. Pues el caso es que estas cuatro propiedades que se daban en la iglesia de los inicios, en la iglesia que creó Jesús, se dan también en la iglesia actual del siglo XXI. Por eso Scott Hahn dice que lo que más se parece en el mundo a lo que Jesús hizo es la iglesia católica. Y dice él que sobre todo esto es porque la iglesia mantiene el mandato de Jesús, el mandato más importante de Jesús. Haced esto en conmemoración mía. La iglesia católica es la única que como tal conserva la celebración de la Eucaristía como Jesús la dijo y la quiso. Como la Iglesia Católica mantiene la celebración de la Eucaristía, está manteniendo lo que Jesús había instaurado al venir. Aunque haya otras muchas cosas que sí que hayan podido cambiar de la Iglesia, creo que son accidentales. Si el Papa está en Roma o no está en Roma, si los sacerdotes visten de negro, si hablamos en latín o hablamos en élfico o hablamos en castellano, son cosas que pueden cambiar sin cambiar lo esencial de la Iglesia. Si además tenemos en cuenta la promesa de Jesús de que nos daría un espíritu que nos guiaría hasta la verdad plena,
Creo que los católicos podemos tener la conciencia de que cuando seguimos y estamos en la barca de la Iglesia, estamos guiados por el soplo del Espíritu de Dios, por lo que Jesús quiso hacer, por la guía de Jesús, que dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y que cuando escuchamos hablar a la Iglesia en cuestiones de fe y de moral, ahí Dios ha puesto su palabra. Entonces, espero haber conseguido algo sencillo pero muy importante, y es que cuando escuchamos a la Iglesia no estamos escuchando una opinión más, porque Dios existe. Vino en forma de Jesús. Jesús, cuando vino, nos dejó la Iglesia, que se ha mantenido sustancialmente hasta nosotros. Es decir, que en la Iglesia puedes escuchar la voz de Dios. Vale, a ver, yo ya sé que por esto me van a llamar soberbio, pero bueno, ahí lo dejo. Saludos a todos y que Dios os bendiga.